Nicole, continuamos con más y a esta hora de la mañana le damos la bienvenida a la señora María Isabel Celada. Ella perdió a su hijo de 17 años porque presuntamente habría pasado una negligencia médica, le habrían dejado una gasa en el estómago. Ella viene aquí pidiendo justicia porque está intentando reabrir el caso. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por atenderme. Bueno, yo vengo aquí a pedir justicia por mi hijo, que le dejaron una gasa aquí adentro de su barriga de mi hijo. Antes que nada, señora María Isabel, si usted nos podría contar un poco qué fue lo que sucedió con su hijo, cuáles fueron el contexto en el que llega al hospital. Bueno, él sufrió un golpe en su barriga y se le llenó, se le complicó su barriga, se le llenó de pus y por ese motivo lo llevamos al Hospital San Juan de Dios de emergencia. Lo operaron 2 veces. En la segunda operación fue donde me le dejaron la gasa a mi hijo. Estuvo 7 meses así con la gasa allá en su barriguita y bueno, Durante esos 7 meses él presentaba dolores, él presentaba molestias. Me decía él, mamá, no puedo comer, siento algo que está aquí adentro de mi barriga. Y yo le decía, a lo mejor era por la operación que te hicieron o por ahí en los golpes que te dieron estás dolorido. Y bueno, fue cuando se puso peor, digamos, le vino todo, no podía comer, que se fue enflaqueciendo más y más y bueno, fue cuando yo lo llevé al médico y el médico me hizo sacar ecografía, radiografía para ver cómo estaba mi hijo. Y bueno, ya fue que yo lo llevo las ecografías y la radiografía a que lo vean. Me dijeron que estaba todo bien, que su hijo estaba bien de los pulmones y todo. Y bueno, agarré y le dije, por favor, mis estudios, solamente me entregaron nomás la radiografía, menos la ecografía se desapareció. Yo digo que entre ellos se escondieron, se taparon entre ellos porque sabía que en la ecografía estaba saliendo la gasa de mi hijo. Y ¿qué pasa con Gerson luego de que usted va a esta revisión médica y le dicen que está todo bien? Bueno, yo agarro y le pido la ecografía y me voy a mi casa y me dijeron, a mí no me dio ecografía. Bueno, ni modo, le dije, de ahí regreso a mi casa. A los 3 días mi hijo se pone mal, ya no podía respirar, ya no tenía signos vitales y en mi casa falleció mi hijo. Bueno, de emergencia lo llevo en una ambulancia, llego ahí al hospital. ¿Él presentaba fuertes dolores tal vez? Sí, él le habían dejado un hueco en su barriguita y ahí le salían fecales en ese huequito. Y ese motivo fue que lo llevé al hospital para que lo vean y por desgracia llegué allá al hospital cuando me dicen que mi hijo había fallecido. Fue el motivo más triste de mi vida ver que mi hijo estaba muerto ahí. ¿Cómo es que se entera entonces usted de que tenían que él tenía esta gasa en el estómago? Bueno, me dan una orden para que le haga la autopsia y de ley fui, le hice la autopsia y ahí fue donde me enteré que mi hijo estaba con una gasa. Aquí está la prueba de los médicos que le habían hecho del forense diciendo que mi hijo había muerto por una gasa dentro de su barriga y que él murió por infección séptica. Ahí estamos viendo entonces el informe del médico forense. Esto pasó en el año 2010, hace 7 años. Sí. Usted ha intentado reabrir el caso porque en su momento, ¿qué pasa en su momento cuando usted hace la denuncia? Bueno, siento la denuncia y digamos van todas las investigaciones. El policía que estaba investigando el caso de mi hijo fue a investigar todo. Fue un día cuando me perdí 2 semanas porque estaba embarazada de mi hija y mi embarazo era de alto riesgo. Fue cuando me perdí 2 semanas y ya me llama el policía y me dice que, señora, ya no voy a poder investigar el caso de su hijo. Y yo le digo, ¿por qué?
porque me amenazaron de muerte, señora, los médicos. Y otro que ya no voy a poder, me están cambiando a otro lado. Y por eso usted Por no ese continúa. Por ese motivo no continué la investigación. Fue cuando yo fui a averiguar, después de 2 años, fui a averiguar en fiscalía que cómo quedaba el caso de mi hijo. Llegué allá y pregunté por los archivos de mi hijo y me lo mostraron. Primeramente me lo mostraron, incluso hasta lo vi las fotos de mi hijo que donde estaba muerto y la gasa ahí a un lado. Después volví otra vez, después de 7, 8 meses, volví otra vez nuevamente cuando fui a buscar el archivo ya para que se reabra el caso, ya no estaba el archivo, ya se había desaparecido y yo le dije, pero ¿por qué? ¿Por qué se desapareció? No puede ser que se desaparezca. Y me dijeron porque el caso fue cerrado. ¿Pero por qué? Porque no hubo denuncia. Eso es mentira. Aquí está la denuncia y se lo mostré. ¿Y no usted ahora está buscando reabrir este caso? Estoy queriendo para reabrirlo. Que se hagan nuevamente las investigaciones. Sí, porque esto quedó en nada. Mi hijo murió y quedó en nada. En ese tiempo estaba la fiscal Marina Flores y ella no fue capaz ni siquiera de investigar. No se movió para nada. Muy bien. Agradecemos entonces su visita, señora María Isabel Celada, por habernos acompañado, contarnos su historia. Sin lugar a dudas nos mantendremos pendientes de su caso y la esperamos en otra oportunidad. Gracias, le agradezco mucho. Mientras tanto, nosotros continuamos con más del Día de las Revistas.